¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar lo que es un estudio o análisis de lo que es el instrumento de R&R o en este caso un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Este tipo de estudios se realiza para medir lo que es la eficacia de nuestro sistema de medidas, es decir, de nuestro sistema de medición. Por lo regular se utiliza para comprobar si nuestro sistema pues, es el adecuado, es correcto o tiene sesgo o variabilidad en nuestros parámetros, ¿no? Muy bien, un poco de teoría acerca de lo que es este estudio rápidamente, pues nos dice que la repetibilidad va enfocada a la capacidad que tiene una misma persona de repetir lo que son sus medidas, ¿ok? Y la reproducibilidad va enfocada a la capacidad que tiene un operador o una persona de reproducir la medida, ya sea de otro inspector, de otro operador o de otra persona en sí, ¿no? Muy bien, existen algunos tipos de análisis de R&R. En este caso nos vamos a enfocar en el más común, que es el estudio cruzado, el cual pues nos indica o nos dice que nosotros podemos medir el estudio de nuestras medidas comparándola con otros operadores, ¿no? Pero pues existe algunos otros, como por ejemplo aquí nos dice también la teoría, pues el cruzado es entre algunas personas, el estudio anidado, así como lo traduce pues automáticamente Minitab, pues nos dice que solamente un operador, ¿no?, mide para cada parte o cada pieza, y usualmente porque pues este tipo de medidas se utiliza para pruebas destructivas, ¿no?, por lo regular. Ok, y el último pues es el expandido, que en este caso pues el estudio en el cual existe una o más condiciones de las siguientes, es decir, cuando existe un diseño no balanceado, factores cruzados, factores fijos o aleatorios o más de dos factores, ¿no? Como te comento, nosotros nos vamos a enfocar en el más común, que es el estudio cruzado. Muy bien. Bueno, te voy a dejar este material o este Excel donde viene un poquito de teoría y vienen algunos ejemplos, ¿no?, que vamos a ver ahorita solamente uno para que pues no se extienda demasiado lo que es el video, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un estudio, que el cual, pues este estudio consta de 10 partes o 10 objetos, los cuales vamos a medir, y existen tres personas, tres operadores. Una persona es eh, otra persona es esta, y la tercera persona, pues sería esta, ¿ok? Entonces, cada persona mide cada objeto una vez. Por ejemplo, el objeto o la pieza número uno, Y, pues la mide una vez, luego la parte número 2 o la pieza número 2 la vuelve a medir el operador y así se va a ir sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, al cabo de 10 mediciones de las 10 partes o de los 10 objetos, le toca al segundo operador, ¿no? El segundo operador pues mide la pieza uno, anota la medida, el operador 2 mide la pieza 2, anota la medida y así sucesivamente, ¿ok? 10 veces 10 piezas. Y por último, el tercer operador repite exactamente lo mismo, es decir, mide la primera pieza, anota la medida, mide la segunda pieza, anota la medida y lo hace durante 10 piezas pues, siguientes, ¿no?, las mismas piezas. Al cabo de esas 10 medidas de los tres operadores van a en conjunto pues sumar 30 mediciones. Por lo regular, este tipo de estudios se realiza al menos en dos corridas. Quiere decir que el operador 1 midió 10 veces o 10 piezas y vuelve a repetirlo durante una segunda corrida las mismas 10 piezas, ¿no?, y anotando lo que son sus medidas. ¿Ok? En este caso, pues lo vamos a hacer de esta forma. Ya tenemos las medidas. Ahorita te voy a decir cómo hacer un estudio desde cero. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí supongamos que ya tenemos los tres operadores con cada operador 10 medidas y durante dos corridas pues vamos a juntar pues en este caso lo que son pues las 90 medidas, ¿no? En este caso 91 porque empezamos desde la celda número uno, es decir, son 90 medidas en total. Muy bien. Entonces vamos a ver la interpretación, es decir, que es lo más importante para lo que es este estudio. Yo voy a copiar este Excel.
me voy a ir a lo que es Minitab. Y ojo aquí nada más, cuando tengas celdas con encabezados, en estas celdas que están como sombreadas es donde vamos a empezar a pegar nuestros valores. Yo le voy a poner control V para pegar. Y aquí tengo pues el estudio. En total me deben de sumar lo que son 90 medidas, porque cada operador pues va pues a medir algunas veces, ¿no? 20 veces cada operador. Dos corridas de 10 partes cada uno. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya lo que son nuestros datos, nuestra hoja de cálculo, y vamos a realizar el estudio. En este caso nos vamos a tener que ir aquí a estadística, nos vamos a ir a herramientas de la calidad, nos vamos a ir aquí donde dice estudio de medición o Gauge Study, y nos vamos a ir al estudio que nosotros pues en este caso vamos a hacer. Recuerda, vamos a hacer únicamente lo que es el cruzado, suponiendo que nosotros vamos a hacer el análisis para dos o más operadores, ¿ok? Que es el que comúnmente se utiliza. Muy bien, pero existen algunos otros, ¿no? Que ahí ahorita lo comentamos al inicio del video, ¿no? Entonces seleccionamos el estudio cruzado. Luego nos va a salir lo que es un menú de Minitab. En este caso, en el primer renglón nos dice en dónde se encuentran los números de parte o las piezas. En este caso, nosotros las piezas la tenemos en la columna C1, la cual pues está identificada como parte, ¿no? En este caso, los números de parte, le vamos a dar un doble clic aquí en parte y le indicamos que están en la columna de partes. Los operadores, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en la columna C3, que son personas, ¿no? Aquí están los operadores, entonces le doy doble clic. A ver, bueno, aquí. Creo que, a ver, vamos a ver, no le había dado a al siguiente renglón, ¿no? Entonces los números de parte están en la de parte, los operadores están en person, y nos dice que los datos de medida en donde se encuentran, ¿no? Están en la columna de C2, que es measurement, ¿no? O medidas. Muy bien. Si quisiéramos controlar algunas otras variables, pues podríamos darle aquí en opciones y ver cuántas estudios de variación o desviaciones estándar consideramos. Yo te recomiendo que no le muevas absolutamente nada, solamente le das OK, y el análisis lo vamos a hacer mediante lo que es el estudio de la varianza, el análisis de la varianza, ¿no? Que es el ANOVA. Entonces únicamente ya que pones esto le damos OK, y en automático te va a salir lo que son primeramente los estadísticos y posteriormente lo que son las gráficas, ¿no? Vámonos parte por parte para ver qué es lo que significa cada uno, ¿no? Primeramente vemos lo que son los estadísticos. Aquí, según la teoría, aquí tengo la página directa, ¿no? De que es Minitab. En este caso, en el Excel que te pongo en la pestaña de teoría, estoy sacando toda esta información de la página oficial de Minitab, ¿no? En este caso, yo le di a este link, que es el link de directo Minitab, que es esta página, ¿no? Que está aquí. Muy bien, vámonos parte por parte, ¿no? En este caso, lo que nos dice la teoría es que debemos de considerar lo que son, pues aquí lo que es la variabilidad del estudio, ¿no? Yo aquí en la pestaña de teoría también te anexo pues una información donde pues yo te pongo primeramente que el estudio no debe de ser o no debe de tener una variabilidad superior al 30%. Es decir, si el estudio tuviera una variación por encima del 30%, el estudio en automático lo tendríamos que estar rechazando, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe demasiada variación, la cual nos va a impedir tomar un resultado del todo correcto, ¿no? Entonces, si el estudio es mayor al 30%, se rechaza. Si es menor, se acepta, ¿no? Aquí también tengo un poco de información donde nos dice que si es de 10% la variación o la variabilidad o es menor o igual a 10%, pues tenemos un buen sistema de medición. ¿Ok? Si esa variación o esa variabilidad está entre el 10 y el 30, pues nuestro sistema de medición es marginal y por lo tanto pues la variación pues ya empieza a verse afectado en nuestros resultados o en nuestras decisiones, ¿no? Y cuando es mayor o superior al 30%, en automático nuestro sistema pues podemos decir que es inaceptable, ¿no? Es decir, no podemos aceptarlo y por lo cual no podemos tomar decisiones en las cuales pues pongamos en riesgo, ¿no? De aceptar
algo, lo cual pues sea incorrecto. Entonces, superior al 30% en automático lo rechazamos, ¿no? ¿Y qué es en lo que nos debemos de fijar? En esto, ¿no? En el total gauge R&R, ¿no? Que en este caso es el porcentaje de contribución total, ¿no? Del estudio. En este caso, pues aquí dice 100%, nos vamos a nuestro estudio que acabamos de hacer en Minitab y observamos aquí que es del 8%, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues aceptamos, es decir, no tenemos una variación superior al 30, por lo cual podemos aceptar que el estudio pues cumple con lo que son nuestras expectativas, ¿ok? Entonces se acepta el estudio, por lo cual podemos seguir a interpretar las siguientes gráficas, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen los gráficos o las gráficas que nos presenta aquí el estudio de Minitab? Bueno, vámonos parte por parte. Primero, componentes de variación. Aquí nos dice, según la teoría, vámonos aquí al Excel, que las gráficas componentes de variación, pues básicamente en un sistema aceptable, el componente más grande de la variación es la variación entre las partes. Es decir, si nos vamos aquí, nos vemos u observamos que la variación más grande pues es la de parte a parte, es decir, entre pieza y pieza. Ok, entonces aquí dice el porcentaje de contribución y el estudio de variación. Por lo cual, pues aquí lo único que observamos es dónde se presenta la mayor variación, que es entre una pieza y otra pieza. Y lo que nos dice la teoría, pues es que en un sistema de medición aceptable, pues obviamente este componente de pieza a pieza es generado por las partes, ¿no? Es decir, pues es un sistema hasta lo que podemos observar aceptable. Muy bien, entonces esta no nos indica mucho, sino más bien las siguientes gráficas que son estas, ¿no? Ahora, vámonos a la gráfica de rangos, ¿no? La R-chart por persona. Aquí lo que podemos ver es cada operador que lo tenemos pues dividido, ¿no? En lo que son estos tres segmentos y cómo podríamos nosotros interpretar lo que es esta medida. Pues bueno, si nos vamos al estudio, aquí nos dice que si los operadores miden consistentemente, los puntos estarán dentro de los límites de control. Es decir, si estos operadores miden consistentemente, estarán dentro de los límites de control. ¿Cuáles son los límites de control? Estas líneas que tenemos arriba y abajo. Este es el límite de control inferior y este es el límite de control superior. Muy bien, entonces si están dentro de estos límites, que sí lo están, pues nos dice que los operadores están midiendo consistentemente. Ok, entonces están midiendo bien los operadores. Ahora, vámonos al gráfico de X barra, que es este que tenemos aquí abajo, ¿no? Aquí nos dice, ¿qué nos dice la teoría? Pues nos dice, las partes que usted elige para un estudio de R&R, el sistema de medición deben representar la variabilidad típica entre las partes. Por lo tanto, debería esperar más variación entre los promedios de las partes y la gráfica debería mostrar que la mayoría de los puntos se encuentran más allá de los límites de control. Entonces, ¿cuáles son los límites de control? Estos pequeños que están aquí, y nos dice que esta gráfica nos debe mostrar puntos por encima y por debajo de estos mismos límites de control. Si te fijas aquí, tiene un patrón similar cada operador. Aquí está el operador 1, el operador 2 y el operador 3, y si te fijas el patrón es básicamente el mismo, es decir, están midiendo pues los promedios o las gráficas de promedios pues de forma consistente, ¿no? Es decir, lo están midiendo de forma correcta, están más allá de los límites de control. Muy bien, entonces estas dos gráficas es lo que nos representan. Ahora vámonos a la gráfica de parte a parte, ¿no? Aquí si nos vamos a la teoría, nos dice que cuando las múltiples mediciones de cada parte están cercanas entre sí, es decir, están muy cerca, significa que hay poca variación entre las mediciones de la misma parte. Es decir, esta gráfica lo que representa es la medida de cada pieza. Por ejemplo, la pieza 1 es esta, ¿no? El promedio pues es este objetivo que nosotros tenemos, parece ser que en color azul, no alcanzo a distinguir del todo, y que las partes deben de estar muy cercanas entre sí, es decir, entre más empalmado se observe este resultado o este dato, pues menor variación va a haber en el sistema. Deja
le puedo tomar una foto, una captura para hacerle pues un pequeño zoom, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos un zoom, aquí vemos, podemos observar la variación que hay de pieza a pieza. Por ejemplo, entre más empalmado esté, es decir, más junto esté todos los puntos, pues podemos observar que hay una menor variación, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte de aquí podemos observar que hay puntos que no están tan empalmados, por lo cual hay mayor variación. Donde hay una menor variación, pues sería a lo mejor en la medición de la pieza 1, en la medición de la pieza 7, en la medición de la pieza 4 y así nos podemos ir, ¿ok? Entonces, entre más empalmado o más juntos estén los puntos, quiere decir que hay menor variación. Si por ejemplo aquí hubiera un punto acá y otro punto por acá, pues en esta misma pieza, pues tendríamos que hay puntos en los cuales se salieron del promedio, ¿ok? Entonces aquí lo que observamos es que no hay mucha variación. Si nosotros observamos un poco más la teoría, podemos ver que, por ejemplo, acá en este ejemplo, pues sí hay, ¿no?, mucha variación. Si te fijas aquí, hay puntos fuera de lo que es el objetivo y hay puntos por encima o por debajo, ¿no?, de lo que es el promedio. Entonces aquí sí hay variación. Incluso en esta pieza número 10, fíjate cómo hay una gran variación. Muy bien, entonces ese gráfico, el de parte a parte, lo que nos muestra es eso. Ahora vámonos al gráfico de caja, a lo que son la medición por persona, que es lo que nos dice la parte teórica. Aquí la parte teórica lo que nos dice, a ver, vamos a ver dónde lo dejé, por acá, aquí está. Mediciones de parte a parte, mediciones por operador. Aquí está en color verde. Nos dice una línea horizontal recta entre los operadores indica que las medias de las mediciones de cada operador son similares. Lo ideal es que las mediciones de cada operador varíen en igual cantidad. ¿Qué quiere decir? Esta línea, entre más recta sea, quiere decir que los operadores están midiendo más correctamente. También lo que nos dice esta caja, que está aquí, el gráfico de caja, es qué distribución tiene las mediciones o las medidas de cada operador. Es decir, si te fijas, el patrón es muy similar, la línea pues no es precisamente recta, pero está hasta cierto punto recta. Vamos a ver aquí abajo si tengo algún otro ejemplo con un gráfico de caja distinto. Si te fijas aquí ya se muestra un patrón totalmente distinto, es decir, no son iguales las cajas, por lo cual los operadores pues no están midiendo correctamente, ¿ok? No están midiendo de forma similar, sino cada uno lo está haciendo de forma distinta. Muy bien, entonces eso es lo que nos indicaría lo que es un gráfico de caja. Muy bien. Vámonos al siguiente y última gráfica para ver cómo se interpreta. ¿Ok? En este gráfico o en esta gráfica que tenemos aquí abajo, nos indica la interacción del operador con la parte o con la pieza, ¿no? Aquí nos dice la explicación que las líneas que son coincidentes indican que los operadores miden de manera muy similar. Las líneas que no son paralelas o que se cruzan indican que la capacidad de un operador para medir una parte de manera consistente depende de la parte que se está midiendo. Una línea que es consistentemente más alta o más baja que las demás indica que un operador agrega sesgo o error, ¿no?, a la medición al realizar mediciones consistentemente altas o bajas. Bueno, ¿y qué nos dice todo esto o cómo lo podemos traducir? Bueno, este tipo de gráfico lo que nos indica es el patrón o la medición que está haciendo pues nuestro operador. Por ejemplo, si la línea azul que indica el operador 1 y la línea roja que indica el operador 2 están empalmadas, nos dice que la medición o el patrón de medida que hizo el operador pues es de forma muy similar, es decir, que están midiendo consistentemente. Si se cruzan, como por ejemplo en este caso, si te fijas, se cruza la azul con la roja, pues quiere decir que hay algún error de medida dentro de lo que es la medición. En teoría, estas líneas deberían de estar lo más empalmadas entre sí para que el operador pues pudiera medir de forma correcta, ¿ok? O de forma muy similar. Aquí si te fijas, de la pieza 3 a la pieza 4,
el operador de color azul, que es el operador 1, se está saliendo del promedio de medida o de medición que está haciendo tanto el operador 2 como el operador 3. ¿Ok? Entonces aquí ya existe algo de sesgo o de error en lo que nosotros estamos pues interpretando, ¿no? O midiendo, ya sea el caso, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro ejemplo, tomamos una captura de pantalla para pues darle un mayor zoom, que se visualice de forma más correcta. Nosotros podemos observar, si te fijas, que los operadores están midiendo de forma consistente, es decir, están muy empalmados, las líneas, los colores, los tres operadores están midiendo de forma muy similar. Sobre todo, mira, de la pieza 9 a la 10, que está muy empalmado, de la 5 a la 6, si te fijas, donde podríamos ver un poco más de sesgo, quizás sería de la 6 a la 8, de la pieza 6, que el operador 2, que sería IGRA, pues quizás está midiendo un poco fuera pues del promedio, ¿no? Pero nada alarmante, por lo cual nosotros podemos deducir o interpretar que el sistema de medición que tenemos, como es menor al 30%, se acepta, que los operadores están midiendo consistentemente y que no hay mucha variación en nuestras piezas, ¿no? Entonces eso pudiéramos generar el reporte de interpretación y pues aceptar el sistema de medida. Muy bien, entonces eso sería como una especie de resumen de todo pues este estudio que nosotros podemos hacer, y tú lo puedes generar directamente pues en un archivo de texto, ¿no? Para ir generando lo que es la interpretación. Muy bien, ya para terminar, aquí yo te di un sistema de medida, es decir, desde cero. Yo te di un sistema donde ya teníamos lo que son las mediciones, los operadores, pero ¿qué pasa si yo lo quiero, pues en este caso, realizar desde cero? ¿Cómo le pudiera hacer? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es irnos al mismo módulo, estadística, herramientas de calidad, nos vamos a estudio de medición o Gauge Study, y vamos a generar un nuevo estudio de R&R, ¿no? Una hoja de cálculo de R&R. Lo primero que tenemos que hacer aquí es seleccionar cuántas piezas o cuántas partes vamos a tener. Si nosotros tuviéramos 15, pues podemos poner 15 y nos va a ordenar de forma sistemática el sistema pues las 15 piezas. Por lo regular lo generamos de 10 piezas. Ay, creo que le aplasté por error. A ver, déjame, lo hago de nuevo para generarlo. A ver, creo que le puse el worksheet, ¿no? Aquí está. Vamos a ponerle que no. Entonces nos vamos igual, ¿no? Estadística, herramientas de calidad, Gauge Study, y nos vamos aquí, ¿no? A crear. Vamos a ponerlo por lo regular en 10, ¿no? Siempre por lo regular generamos para 10 piezas la medida. Luego aquí, ¿cuántos operadores vamos a tener? Si tenemos 5 operadores, nos va a poner 5 operadores. Yo por lo regular pues pongo o al menos 3, ¿no? Estos operadores, pues ahí tienes operador 1, 2 y 3. Si en este caso le quieres poner el nombre al operador, pues tú le puedes poner a lo mejor que el operador 1 va a ser Juan, que el operador 2 va a ser Pedro, a lo mejor, y el operador 3 pues pudiera ser Javier, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuántas réplicas vamos a hacer? Yo te recomiendo que al menos 2. Puedes hacer 3, 4, las que tú quieras, pero al menos 2. Muy bien. Si quieres alguna otra opción, como por ejemplo generar aleatoriamente los resultados, pues lo puedes poner. Yo por lo regular lo dejo tal cual, ¿no? Entonces 10 piezas o 10 partes, 3 operadores, 2 réplicas por cada operador, y le vas a poner OK. En automático te va a generar lo que es la hoja de cálculo, y aquí tú a lo mejor tendrías que agregar la columna de medición o de medidas, ¿no? Medición, ahí están. Entonces aquí te dice el estudio que para la primera ronda el operador Juan va a medir la pieza número 6 y va a ser tu primer medida, ¿ok? Tu primer corrida, ¿no? Vamos a decir que te dio 50.5. Ahora Juan va a agarrar la pieza número 3, la va a medir, y a lo mejor ahora le va a dar 50.4, y así sucesivamente. La tercera corrida, Juan ahora agarra la pieza 2, luego Juan agarra la pieza 5, Juan agarra la pieza 9, y así nos vamos a través de las 10 piezas que vamos a estar midiendo. Luego le toca a Pedro, luego a Javier,
y repite de nuevo Juan. Muy bien. A lo último lo que vamos a hacer pues es igual, ¿no? Evaluar el sistema como lo hicimos al inicio del video. Muy bien, pues sería todo. Espero te haya servido lo que es el video. Si te gustó, dale me gusta, me vas a ayudar un montón. Y si tienes alguna duda, déjamela en la sección de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Que estés bien.